Oremos. Gracias al Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, por darme la vida y salud y permitirme en este día comunicar el mensaje de salvación por este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en el programa Cristo te llama. Gracias, mi Dios. Diríjame ahora con tu Santo Espíritu y deme sabiduría, Padre, para que tu palabra sea escuchada en este mensaje que va a ser dado en este momento. Toca el corazón, Señor, del quien lo escucha, dale entendimiento, abra su mente y quita toda avaricia y egoísmo para que no se preocupe por acumular riquezas aquí en esta tierra, sino que su vida sea entregada a ti, Padre Celestial, y para que acepte a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema que hoy se va a predicar es ¿qué tiempo le dedicas a Dios? Una pregunta. Y la Biblia nos enseña acerca de cómo vivir para Dios, dedicándole el tiempo que vivimos aquí en esta tierra. Jesús proclama la parábola del rico insensato y está escrita en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y comienzo definiendo qué es una parábola. Y la palabra parábola significa algo puesto al lado. Son historias sencillas que ilustran una verdad moral o espiritual. Comúnmente se refiere al reino de Dios. Jesús enseñaba mediante parábolas, es decir, presentaba historias que describían situaciones conocidas por los oyentes y por medio de ellas explicaba verdades espirituales. La enseñanza de hoy es acerca de un hombre rico que no supo utilizar su tiempo de vida aquí en la tierra, dándole la prioridad a Dios. Y este hombre creyó que iba a vivir mucho tiempo y dejó al Señor Jesús fuera de sus planes. Y su preocupación era tener más bienes materiales, acumular más dinero por su avaricia que tenía. Voy a la Biblia, lenguaje actual, y comienzo a leer la parábola del rico tonto, como lo llama aquí la Biblia, lenguaje actual. En Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y así dice, comienzo a leer el versículo 13, dice, uno de los que estaban allí le dijo a Jesús, Maestro, ordénele a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. En el versículo 15 dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Sigo leyendo el versículo 16. Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Escuchen bien, el ejemplo que dio Jesús. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Y era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Escuchen bien, así decía el rico. Sigo leyendo ahora el versículo 19. Entonces dice, después me diré, dice el rico, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Y dice el rico, come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Así decía el rico en ese momento. Escuchen bien, vamos al versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros
disfrutarán de todo esto que has guardado. En el versículo 21 dice, estoy leyendo la Biblia lenguaje actual, dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Esta palabra de son pobres se refiere a pobres espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Su corazón está vacío porque no aman a Dios. Y Jesús, entonces, cuando estuvo aquí en la tierra, a él le seguían multitud de personas y se acercaban a Jesús para ser sanados de enfermedades. Se acercaban a Jesús también para que Jesús los alimentara y también Jesús hacía muchos milagros. Y en esta parábola se menciona a un hombre que se le acerca para que le resuelva un problema de herencia que tenía con su hermano. Y Jesús le dijo, no me toca decidir sobre estas cosas. Y no dio respuesta al problema específico de este hombre, sino que sus enseñanzas fue a la manera de vivir. Es decir, sobre cómo debemos vivir para Dios. Esa fue su enseñanza. ¿Qué debemos hacer para vivir con Dios en nuestro corazón? Y Jesús enseñó sobre los peligros de acumular riquezas, de acumular bienes materiales en este mundo, que de nada sirven, y descuidar la vida espiritual. Hay que dejar de pecar, dejar la avaricia, la codicia y el deseo de tener más. La vida no consiste en acumular riqueza. Nuestra mayor preocupación debe ser concentrarnos en tener una relación con Dios, en vivir para Dios. Nuestra preocupación debe ser depender de Dios. Es lo que realmente satisface en la vida. Dios, vivir para Dios y tener un corazón dispuesto a seguir sus enseñanzas. Y le pregunto, ¿cómo vives? ¿Has aceptado a Cristo en su corazón? Esa es la pregunta que le hago hoy. Jesús nos dice que la buena vida no tiene que ver con ser ricos. Todo se queda aquí en la tierra al morir. Nada te llevas. Así que tenga cuidado con la avaricia, con desear más de lo que se tiene. Esto es pecado y te aparta de Dios. Esta enseñanza de Jesús es completamente opuesta a la que el mundo proclama, donde se hace publicidad a las adquisiciones de bienes de consumo para convencernos de comprarlos y así ser satisfechos y vivir cómodamente. Eso es lo que proclama, pero no es así. Esta vida terrenal es corta y debemos prepararnos para la vida con Dios después de la muerte. Es la vida eterna, es la salvación de nuestra alma. Y en Lucas capítulo 12, versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios quiere decir que pongamos a Dios Todopoderoso en primer lugar. Es depender de Dios, aceptarlo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que preocuparnos primeramente. Que Jesús tenga el control de cada aspecto de nuestra vida, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Jesús nos enseña a enfocarnos más en la salvación de nuestra alma y no preocuparnos por las metas terrenales, por los bienes terrenales, por acumular bienes aquí en esta tierra, sino preocuparnos por la salvación de nuestra alma. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y les exhorto a usted que escuche, a los que escuchan este mensaje, les exhorto, poner la mirada en Jesús, y es para poner la mirada por medio de la fe en Cristo Jesús y de la obediencia a Él. Debemos hacerlo siempre, todo
confiando en Dios, confiando en Jesús. Y que no nos preocupe la vida aquí en la tierra, la vida enfocándonos en cosas materiales. Que seamos ricos espiritualmente, teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si confiamos en Cristo, Él nos dará la vida eterna con Dios. Y le pregunto, ¿en quién confías? ¿En Cristo confías o en sus bienes materiales? ¿En quién o en qué estás confiando? Escuche bien, el hombre rico de esta historia murió antes de que pudiera disfrutar todo lo que almacenó en sus enormes graneros. Oiga bien, no tuvo tiempo para usar lo acumulado, para disfrutar lo acumulado. Él creía porque tenía sus graneros llenos de alimentos, iba a vivir mucho tiempo, iba a disfrutar de todo eso, pero no fue así. Así que si almacenas riquezas terrenales, pero no es rico en la relación con Dios, eres un necio. Jesús es el camino a Dios y Cristo te invita a tomar la decisión más importante de su vida. Debes elegir entre dos caminos. Número uno, seguir acumulando bienes materiales aquí en la tierra o seguir el camino de Jesús, el camino de Jesús que lleva a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche bien, únicamente por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Al unir nuestra vida con la de Cristo, nos unimos con Dios y podemos recibir la vida eterna. Dios la ha prometido a todos los que creen en Cristo y han confesado sus pecados, se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para que nadie se pierda, para que todo aquel que crea en Él tenga la salvación. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16, voy a leer el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, no podemos servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a dos amos. Dios es nuestro amo y Señor. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Dios es amor y nos enseña que las riquezas terrenales no tienen ningún valor, no valen nada lo que acumulas aquí en esta tierra. La vida es pasajera, es por un poco de tiempo. De nada sirve tener una vida de lujos, de vanidad, de poder, de prestigio, si vas luego a la condenación de tu alma, si luego vas al infierno por no tener a Dios en tu corazón. El llamado es a vivir para Cristo, para recibir la vida eterna con Dios y para recibir la salvación de tu alma. Cristo te llama a cambiar su manera de vivir, a alejarse del pecado, arrepintiéndose de todo lo malo que hayas hecho. Y hay un llamado para usted hoy que escuche este mensaje, que aún tiene tiempo de recibir a Cristo. Cristo te llama y te invita a tomar la decisión más importante de nuestra vida. Y le pregunto, ¿quieres recibirlo? Cristo te llama a elegir a quién obedecer y Dios quiere que lo elijamos a Él y a la vida. Es la vida eterna con Él. Es la salvación de tu alma. Ya es tiempo, no esperes más. Este es el día de tu salvación. Cristo te llama a que lo recibas como Señor y Salvador, pero primero debes reconocer que has pecado, debes pedir perdón a Dios y arrepentirse verdaderamente para cambiar de vida. Cristo te da la nueva vida, la vida eterna, la salvación de tu alma. Recuerda, solo Cristo salva. Quien haya escuchado este mensaje, le invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predique el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia,
para que no vayas a escuchar mensajes distorsionados. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, y la dirección es 73 Fairmouth Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son días martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga siempre.